enseñar cómo lo pueden hacer, cómo hacer los gráficos y asimismo pues la preparación de las soluciones. Entonces la idea es que podamos hacer esa parte. Entonces después de entregar este informe, vendría, les voy a mostrar lo que viene aquí en adelante de una vez, que eso era lo que les iba a mostrar de forma presencial, pero pues hoy no se pudo. En el informe de laboratorio número 6 entonces vamos a realizar la siguiente semana, para, después de espectroscopía, o sea, en 2 semanas, vamos a realizar esta guía, la que corresponde como a un previo antes de la sustentación. Entonces aquí usted tiene un cuadro donde puede hacer la caracterización del medicamento y que esto también de alguna manera le puede servir de ayuda o de insumo para que usted pueda desarrollar también su presentación del medicamento. Entonces aquí por lo menos está la ficha de seguridad que comprende varios puntos los cuales usted puede consultar. Lo vamos a hacer en el laboratorio para que ustedes de pronto si tienen dudas me puedan preguntar. Los ensayos químicos que nosotros hemos hecho durante este curso de química orgánica en relación con la función orgánica, cuáles posiblemente dentro de los que ustedes hicieron dio un resultado positivo, un cambio de color y posibles resultados del medicamento. La estructura del medicamento, como nosotros ya la habíamos trabajado, entonces que vuelva a recopilar la información de la fotografía donde usted ya pueda consolidar la parte de las funciones químicas identificadas de su medicamento y las conclusiones que también podríamos hacer una revisión antes de la sustentación. Después de esto ya vendría el, la presentación que está, ya les informo cuándo, de acuerdo al cronograma, debe ser el cronograma de química orgánica. Entonces nosotros tenemos esa sesión. Entonces aquí como vemos está el de espectroscopía. No me deja bajar más. No sé por qué. Ya. Proyecto de ejecución que viene siendo de la semana del 17 al 22 de noviembre. Entonces para que ustedes ya se vayan planeando que en esa semana lo que vamos a hacer es la sustentación. Entonces, pues como son pocos grupos, pues va a fluir un poco más el trabajo. Y también ustedes les enviaré previamente, por favor, me acuerdan de enviarles la rúbrica de evaluación con la cual yo voy a trabajar con ustedes la parte de la sustentación. Y por último, el examen final que viene siendo el de la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre. En esa semana y ya culminaríamos el curso de química orgánica. Entonces, eso les quería mostrar hasta el momento, que ya nos hace falta poco. Y si de pronto tienen alguna pregunta, me la pueden formular inmediatamente. Bueno, entonces, vamos a mirar el contenido del día de hoy. Carol me acaba de escribir, no se preocupe, ya hago el correspondiente registro de asistencia. Carol Juliet, ya aquí la tengo. Ok, listo. Ya Creo quedó que Juan registrada. también se pudo conectar. También te escribo por el chat. Gracias, Amy. Permítame ya. Listo, Juan Diego. Entonces me dice que ya lo logró, entonces ya procedo con el registro de asistencia en su caso. Bueno, muchachos. Entonces, voy a compartir aquí. No, señor, no se preocupe. Espérenme un segundo, que es que no me quiere cargar. ¿Dónde está? Aquí está. Ustedes me dicen si la ven, por favor.
Ya se ve, profe. Sí, señor, ya. Profe, apagó el micrófono. Ya, gracias. Eh, ¿A mí sí me ven o como ustedes no se ven, les da pena? Entonces, pero a mí sí. Ya. Bueno, Sí, profe, se ven los entonces, dos. ok, gracias. Bueno, entonces vamos a mirar la parte de biomoléculas, vamos a hacer como una inspección general de biomoléculas y vamos a mirar una serie de cosas que son importantes que ustedes tengan dentro del desarrollo de la guía como del parcial. Entonces, nosotros básicamente trabajamos tres elementos fundamentales de la parte de biomoléculas que son los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Entonces, digamos que esto es como una introducción a lo que ustedes van a ver el otro semestre en bioquímica, que les va a servir mucho y además pues que en bioquímica es un poquito más profundo, pero el insumo que nosotros le damos es como un preámbulo para que usted conozca de alguna manera el trabajo que se tiene. Empecemos con la parte de carbohidratos. Entonces nosotros vemos que dentro de los carbohidratos encontramos los que son, o sea, conocidos también como glúcidos. Los glúcidos está dividido en tres partes que son monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Entonces, cuando nosotros hablamos de monosacáridos, significa que es una sola unidad de sacarosa, ¿sí? En el cual comprende lo que es la glucosa, la galactosa y la fructosa. Como son pequeñas unidades, pues de alguna manera permiten que en el momento en que nosotros estemos haciendo una actividad física, estemos trabajando en la universidad, haciendo actividades, pues fácilmente se transformen en energía. ¿Por qué? Porque tienen una sola unidad de azúcar. Si hablamos de oligo, oligo significa varias que unidades de sacarosa. En este caso comprenden más de dos hasta 6 unidades de sacarosa, de, que comprende los oligosacáridos. Encontramos lo que es la maltosa, sacarosa y lactosa. Entonces sabemos que el más llamativo de todos ellos es la lactosa, que está presente en la leche. Y los que llamamos polisacáridos son los que son mayores a 8 unidades de azúcar. Entonces, son el almidón, el glucógeno y la fibra. Entonces, podemos nosotros apreciar que a medida que nosotros aumentamos unidades de azúcar, se hace mucho más complejo y mucho más difícil de romper. Entonces, cuando nosotros tenemos un pedazo de pan, no lo comemos, se demora mucho más que usted comerse una fruta. Entonces lleva más tiempo porque el organismo tiene que romper unidades por unidades de azúcar. Entonces eso es lo que conlleva los carbohidratos. De igual manera, nosotros vemos acá que los carbohidratos están comprendidos en dos grupos funcionales importantes, que en este caso estamos hablando de la cetona y el aldehído. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, los monosacáridos comprenden primero cadenas carbonadas. Tri significa tres. Tetra o tetra significa cuatro. Penta 5. Hexa 6. Hepta 7. Pero que nosotros vemos? Nosotros vemos que frente a los sacáridos termina con la palabra osa. Triosa, tetrosa, pentosa, hexosa, heptosa. Pero de igual manera comprende también el hecho de que tienen los grupos funcionales, como lo habíamos mencionado. ¿Listo? Y aquí en esta siguiente imagen podemos ver cómo se genera la descomposición de los polisacáridos a monosacáridos, en el cual nosotros vemos cómo se van rompiendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una hidrólisis total dentro de los polisacáridos,
logramos que se pueda romper fácilmente. Un polisacárido se puede romper fácilmente, como su nombre lo dice, a partir de agua, hidro, agua, lisis, ruptura, que también está mediada por temperatura. Entonces, y en la parte de abajo vemos polisacáridos. Cuando hablamos de una hidrólisis no total, estamos diciendo que cuando hacemos una hidrólisis con temperaturas controladas podemos lograr fragmentarlo en sus subunidades. Entonces, en este caso hablamos de oligosacáridos y monosacáridos. Lo mismo ahí vemos de cómo se obtiene la amilopectina para obtener D-glucosa. ¿Listo? O el almidón, siendo un polisacárido, cómo se transforma en glucosa, en D-glucosa. Entonces, si usted me pregunta, profe, ¿qué significa D-glucosa? Entonces, es una forma en la cual se puede nombrar estableciendo los nombres relacionados con la parte quiral. Entonces, derecha o izquierda. Lo van a ver con mayor profundidad en la parte de bioquímica. Aquí esto es importante que usted lo sepa, así de pronto nosotros no lo hayamos trabajado en el laboratorio, pero como les había dicho, yo les propongo un trabajo virtual de laboratorio. Entonces, vemos que siempre que nosotros estemos hablando de identificación a nivel de carbohidratos, nosotros podemos encontrar dos pruebas. La primera de ellas, entonces hablamos de la prueba de Fehling. La prueba de Fehling solamente funciona con unidades pequeñas de azúcar. Entonces, podemos hablar que un monosacárido me sirve como prueba de Fehling. ¿Listo? La prueba de Lugol sirve para determinar lo que son los polisacáridos, ¿sí? Entonces, cada una de ellas se especifica o se especializa en una prueba determinada, que nosotros podemos encontrar relacionado con la imagen que aparece ahí. Podemos ver en primer lugar que cuando hacemos prueba de Fehling, es la misma prueba de Fehling que nosotros hicimos cuando trabajamos carbonílicos, en el cual nosotros identificábamos a partir de qué, de aldehídos y cetonas. Como nosotros vimos en el anterior, nosotros nos dimos cuenta en la clasificación de los carbohidratos que estaban mediados por grupos funcionales aldehídos y cetonas. Entonces, de alguna manera, la prueba de Fehling también me funciona para poder determinar azúcares reductores. Importante que usted lo tenga presente, ya que de pronto puede que le aparezca en alguna de las preguntas del parcial. ¿Para qué le sirve a usted identificar la prueba de Fehling relacionada con monosacáridos? Entonces, en ese caso se determina azúcares reductores. ¿Listo? Entonces, cuando usted lo hace en el laboratorio, ahí adjunté unas fotografías para que de esta manera, pues usted pueda hacer la diferenciación, en el cual nosotros lo preparamos. Entonces tomamos, o lo que teníamos que hacer en el laboratorio era que les proponíamos que ustedes trajeran diferentes productos. Entonces, trajeran jugo de naranja, leche, eh, ¿cuál otro era? Se me olvidó. Leche, Una clara de aceite, huevo. Huevo. la clara exactamente. Entonces, si usted toma una muestra, 1 mililitro de cada uno de ellos, usted le agrega el Fehling. El Fehling, como ustedes deben acordarse, tiene dos reactivos, el Fehling A y el Fehling B. Entonces, la idea es que le agreguemos 1 mililitro de Fehling A, 1 mililitro de Fehling B, o medio mililitro. Le agreguemos. Lo agitemos y lo pongamos al baño María a 90 grados centígrados. Como usted puede ver en la imagen, esperen, miro a ver si tengo aquí el puntero. Aquí en esta imagen que aparece acá, lo estoy señalando, nosotros podemos ver que en primer lugar, esta que está acá, la que es de color azul, indica que es una prueba negativa para azúcares reductores. La que es color ladrillo, rojito, es positiva para azúcares reductores. ¿Cuál es la razón? La razón es que tiene un complejo cupro-tartrato que se ve manifestado y cambia a una coloración como la que usted puede apreciar. Eso lo que corresponde a los monosacáridos. Cuando nosotros hablamos de los polisacáridos, entonces nosotros podemos ver en este caso que se hace en los colegios, se utiliza esta que es muy fácil de determinar, la prueba del Lugol. ¿Qué es el Lugol? El Lugol es una sustancia que es a base de yodo, el cual me permite poder identificar polisacáridos. Entonces, cuando identificamos polisacáridos, agregamos
en un trozo de pan y se va a ver de un color azul oscuro o negro para que sea positivo. ¿Listo? Si nosotros lo hacemos aquí en este tubo de ensayo con las muestras, podemos ver lo siguiente. Esta que vemos acá, que dice agua, ¿qué me quiere decir? Me quiere decir que nosotros hacemos una prueba en blanco. Una prueba en blanco significa que yo le adiciono agua destilada con el reactivo. O sea, si yo le hago con la prueba de Fehling, yo le adiciono gotas en el agua, se va a tornar de un color azul. ¿Qué pasa en la prueba de Lugol? En la prueba de Lugol se va a tornar de este color amarillo, color ocre que usted ve acá, el cual señala que cuando es una prueba en blanco, si hay alguna que sea parecida en su coloración, es que es una prueba negativa. Como nosotros vemos en el otro, se le adiciona un almidón, prueba de Lugol, y vemos que es un azul oscuro, tiende a ser negro, entonces indica que es una prueba positiva. ¿Listo? Eso es lo que corresponde a las pruebas de identificación relacionadas con los carbohidratos. Quisiera saber si de pronto tienen alguna pregunta. Profe, ¿tú podrías repetir en el felina qué color da y en el B? ¿En el felina cuando es prueba positiva Sí, o todo señor. nuevamente? Ok, bueno. Entonces nosotros hablamos de la prueba de Fehling. Cuando hablamos de la prueba de Fehling, para reconocer azúcares reductores. Entonces, si nosotros tomamos una pequeña muestra en un tubo de ensayo, tenemos que agregar tanto el Felin-A como el Felin-B, los dos. Entonces, uno los agita y posteriormente los lleva a un baño María o a un termostato. Los pone a calentar a 90 grados. Entonces, en el momento en que los estemos calentando, pueden pasar solamente 5 minutos para que genere la reacción. Entonces, nosotros vemos acá que hay una coloración azul. Esta coloración azul que usted ve acá indica que es una prueba que es de carácter negativo. ¿Listo? Entonces, y vemos aquí que hay una prueba de carácter positivo. Entonces, dentro de las sustancias que nosotros les indicamos, nosotros teníamos preparado una que se llamaba glucosa. Entonces, ustedes hacían con la prueba con glucosa y cuando le agregaban el reactivo y lo ponían a calentar, tenía la misma apariencia, por lo tanto, es positivo para azúcares reductores. ¿Listo? Diferente a la prueba de Lugol, en la cual nosotros únicamente la prueba de Lugol significa para poder reconocer polisacáridos. A pesar de que estamos viendo carbohidratos, debemos saber que hay una diferenciación entre disacáridos, monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Entonces, la prueba de Lugol funciona cuando es más complejo, cuando tiene más cadenas de carbono y que de esa manera, pues, sea más difícil de romper. Entonces, él determina la prueba de Lugol polisacáridos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Si de pronto quedó claro. Bueno, entonces, ahora vamos a mirar la parte de los lípidos. Entonces, cuando nosotros hablamos de lípidos, lo primero que encontramos o lo primero que a nosotros nos dicen es que tiene que ver con la grasa. Digamos que esa es una mala interpretación que nosotros siempre le damos a los lípidos, pero está apoyado en el hecho de que cuando se hacen exámenes clínicos, a uno lo que le determinan es colesterol y triglicéridos, ¿cierto? Conocidos como HDL, LDL, que son las pruebas que se realizan. Entonces, ustedes cuando estén en bioquímica, en el capítulo de lípidos, eh, se tienen una serie de reactivos estándar y patrón para que ustedes puedan determinar esa cantidad. Importante, pues, que de acuerdo con el docente que les toque, se toma una muestra de sangre. No sé cómo lo trabajará el docente que esté en este momento, pero cuando yo lo hacía, yo pedía una muestra de sangre de alguno de los participantes, obviamente con consentimiento informado, en el cual nosotros hacíamos la determinación lipídica para pues establecer colesterol y triglicéridos que pueda tener esa persona y asimismo hacer el análisis, que todo el mundo lo aprenda a hacer, no solamente es pertinente para los de enfermería, sino también para los de las otras carreras. Entonces, como nosotros podemos ver en este caso, los lípidos, eh,
me muestran que funciona como almacenamiento de energía. Los lípidos es aquel en el cual su función principal es que cuando nosotros consumimos alguno de esos alimentos, como los que están en la fotografía, tienen esa posibilidad de almacenamiento. ¿A través de qué? De algo que se llama glucógeno, van a haber glucólisis y demás. Entonces, en la diapositiva podemos ver que cuando nosotros consumimos algún tipo de alimento, las grasas se van depositando en las paredes de las arterias, haciendo que a medida que se vayan depositando, si estamos hablando de tipo saturado, lo que generan en las paredes es que se ponen rígidas. Al ponerse rígidas, el paso de la corriente sanguínea pues es cada vez menor, generando hipertensión en la persona, problemas coronarios y como resultado se puede dar infartos o se puede dar ACV en el peor de los escenarios. ¿Listo? Entonces, por esa razón, la imagen que aparece ahí es que normalmente nosotros nos recomiendan cualquiera de esos alimentos que ustedes ven ahí, el salmón, el aguacate, algunos frutos secos. Señora, dígame. Que es el... Sí, Juan Diego, dígame. Bueno, entonces, Profe, que es el... entonces sigo. Vemos que ¿qué es una ACV? Un accidente cerebrovascular. Es con V. ¿Listo? Entonces, ¿qué genera? Genera que la persona, cuando ocurren esos episodios, puede tener problemas a nivel cerebral. Rompe alguno de esos vasitos generando pues problemas que pueden ser transitorios o permanentes, dependiendo de dónde esté ubicado. Cuando ocurre ese tipo de escenarios, puede ocurrir desde la muerte hasta diferentes tipos de incapacidades debido a que ustedes saben que en algunas partes del cerebro se concentra lo que es la parte motora, la parte de lenguaje, del habla. Entonces, hay personas que pueden llegar a perder momentáneamente o definitivamente debido a esos escenarios. ¿Listo? Entonces, es importante que a uno le dicen, consuma este tipo de alimentos que le puedan ayudar. Normalmente la gente lo que hace es que sobre todo el aceite de oliva lo pone o le da como función que sea las frituras de muchos productos y pues no es aconsejable. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera este tipo de aceites tienen insaturaciones, ya les voy a explicar ahorita qué corresponde con insaturaciones, y que de alguna manera el hecho de que se caliente a altas temperaturas pierde sus propiedades. Por esa razón es que la gente lo utiliza para agregarlo en las ensaladas y poderlo comer y asimismo favorecer su digestión. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver un resumen relacionado con las funciones que se tienen en términos de los lípidos que sirven de reserva energética. Ahí hay unos valores teóricos en los cuales decimos cuánto se producen en kilocalorías en torno a las grasas, a las proteínas y los carbohidratos. Podemos ver que las grasas producen más energía en términos de kilocalorías. También podemos ver que de forma estructural está relacionado con lo que ustedes de pronto vieron de bicapas lipídicas, lo que corresponde con los fosfolípidos. Entonces debemos saber que el fosfolípido está compuesto por un grupo fosfato en el cual tiene una parte polar y una parte apolar. Entonces, que uno es hidrofílico y el otro es hidrofóbico, ¿sí? Las aplicaciones, pues nosotros podemos encontrar muchas desde la parte de vitaminas, de hormonas y demás. Y nosotros sabemos que el transporte de lípidos se genera mediante su emulsión. O sea, digamos que, ¿esto qué quiere decir? Que ellos generan la producción de qué? De ácidos biliares, ¿sí? Y de alguna manera ayuda a que la vesícula pueda trabajar de alguna manera, porque la función de la vesícula biliar es emulsificar las grasas para que puedan pasar
mucho más fácilmente. Entonces, en el escenario en el que hay personas, así como yo, en el cual no tienen vesícula, es mucho más difícil el poder digerir las grasas. Entonces, ¿por qué? Porque si no tiene la vesícula no emulsifica y nosotros lo que estamos haciendo en este caso es darle doble función al hígado. Por esa razón, personas como yo que no tienen vesícula, entonces generan algo que se llama un ¿qué? ¿Cómo se llama? Un hígado graso. ¿Listo? Y aquí nosotros vemos la diferenciación que tienen los lípidos. Entonces, hablando que los dos grandes grupos son los saponificables y los no saponificables. Aquí es donde nosotros volvemos nuevamente a la parte de las estructuras. No vamos a hacer mucho énfasis en ello. Cuando nosotros hablamos de los lípidos, entonces hablamos de los saponificables, los cuales comprenden lo que son los ácidos grasos, que se dividen en los simples y los complejos. Los simples, digamos que los aciglicéridos, las ceras, son los que de pronto se pueden hablar como simples. Dentro de los aciglicéridos encontramos lo que son los aceites, las mantecas y demás. Los que son complejos, como lo había mencionado anteriormente, son los conocidos como fosfolípidos. Ahí es donde nosotros hablamos de cabeza cola, del grupo fosfato, del ácido graso que viene siendo la cola. Los insaponificables, los que corresponden a los terpenos, carotenos, toda la parte de vitaminas. Entonces, eso también lo van a recopilar más adelante en bioquímica. Y ahí nosotros hacemos una diferenciación que los insaponificables corresponden principalmente a los esteroides. Entonces, cuando hablen de los esteroides, les van a hablar del colesterol, los esteroides y demás. Y aquí es donde encontramos la parte que se va a evaluar dentro del parcial. Entonces, los ácidos grasos, que es lo que ya voy a explicar acá. Y ustedes me dicen si se ve bien. Voy a utilizar el tablero en esta parte para poderle, que ustedes me entiendan un poquito mejor. Voy a ajustar un poquito aquí. Voy a correr la silla en la cual estaba sentado. Y ustedes me dicen si se ve, o si se ve, si no se ve. Voy a correr el tablero un poquito. Si se ve, ¿qué dice acá? Aquí puse un título. Biomoléculas. Alguien me silenció y no sean así. ¿Qué dice acá? Biomoléculas. Listo. Ay, Entonces, profe. cuando nosotros hablamos, señora, ¿qué Ay, es que pasó? yo estoy intentando quitar la presentación, o sea, porque la presentación me sale grande y la cámara me sale pequeñita. Entonces estoy intentando Entonces, bueno, entonces voy a dejar de compartir la presentación. eso. Espera un Listo, perdeme un segundito. Dejar de compartir, dejar de presentar. Ok. ¿Se ve mejor? Ahora sí, profe, ahora sí veo. Gracias. Sí, profe. ¿Listo? Gusto. Bueno, entonces, vamos a hablar de esto que es muy importante debido a que esto potencialmente les puede aparecer en el parcial en lo que corresponde a la parte de biomoléculas, lo relacionado con ácidos grasos. ¿Listo? Y cuando nosotros hablamos de ácidos grasos, tenemos que hablar de que son cadenas largas. ¿Listo? Cadenas largas y que en uno de sus extremos tiene un grupo funcional muy conocido por ustedes. Este. Se escribe de esta manera o se escribe de esta manera. Y es conocido como, ¿Ácido carboxílico o no?
¿sí? Muy bien. Entonces estamos hablando de que ellos corresponden a un ácido carboxílico. ¿Listo? Y dentro de él, nosotros, dentro de los ácidos grasos, encontramos que se divide de dos maneras. Entonces se divide en lo que corresponde a aquellos que son saturados o insaturados. Tenemos dos escenarios en los cuales debamos fijarnos. Listo. Entonces vamos a hablar acerca de los saturados. Entonces, cuando nosotros hablamos de los saturados, implica que yo tengo algo como esto. Por ejemplo, pues yo tengo uno. Bueno, voy a escribir aquí la palabra saturado. Entonces vamos a decir, ¿cuándo son saturados? Entonces, saturados, decimos que tiene esto. ¿Listo? Entonces nosotros podemos ver que en este caso tiene 16 átomos de carbono y que siempre en los extremos vamos a encontrar el grupo carboxílico. ¿Listo? ¿Qué vemos de particular en los saturados? Cuando hablamos nosotros de los saturados, significa que su cadena carbonada no tiene enlaces sencillos, no tiene dobles, no tiene triples. Entonces decimos, tiene enlaces simples o sencillos dentro de su cadena carbonada. ¿Listo? Este que nosotros vemos acá, si tiene 16 átomos de carbono, se supone que me hacen falta los hidrógenos. Aquí sería CH3, CH2, CH2 y demás. Este que está acá se conoce como el ácido palmítico. Entonces vemos que es un ácido graso de carácter saturado. ¿Qué tiene en particular ese ácido saturado? Primero que está en estado sólido. ¿Listo? Los que están en estado sólido, pues implica que en términos de consumo en alimentos, pues me puede generar más perjuicios. ¿Listo? ¿Qué es lo que se busca? Sobre todo en los aceites, se busca que no sean saturados, debido a que se pueden depositar en las arterias de forma sólida. Pueden generar lo que yo les había comentado. ¿Entendido? ¿Está claro? Es que puede ser. Sí, profe, claro. Ahora, tenemos el siguiente escenario. Esto es lo que corresponde con los saturados. Ahora vamos a hablar de los insaturados. Me voy a poner acá. Voy a borrar esto para no confundirlos. Entonces decimos insaturados. Cuando hablamos de los insaturados, son netamente líquidos. Netamente líquidos. Entonces, en su cadena tiene enlaces, enlace o enlaces dobles. Puede ser uno, pueden ser varios. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál podemos nosotros encontrar ahí? Entonces voy a volver a poner uno como este. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y sobre él yo voy a poner mi ácido carboxílico. Recuerden, muchachos, que cuando vimos ácidos carboxílicos, él es el que manda. Él es el que manda la parada. ¿Listo?
Entonces decimos, acá voy a ponerle un doble enlace, ¿sí? Entonces, el hecho de que tenga un doble enlace, pues cambia sus propiedades. ¿Por qué? Primero, porque ya su nombre cambia. Se llama un ácido palmito-leico. ¿Listo? Aquí nosotros vemos que está el doble enlace. En términos de aceites de origen vegetal, girasol, oliva, entonces estamos diciendo que las insaturaciones generan más beneficios para nosotros en términos de consumo. O sea, cuando usted consume así, aceites, los cuales en la etiqueta dicen que son insaturados, entonces tienen mayor beneficio, porque podemos encontrar otros que son aceites de origen vegetal, los cuales pueden ser saturados. Y ya les había comentado, pues, los perjuicios que puede llegar a tener. Entonces, aquí encontramos estos dos escenarios. ¿Listo? ¿Para qué? Para que usted pueda entender que nosotros lo que vamos a hacer es que les vamos a poner ciertas estructuras para que ustedes puedan hacer la identificación tanto en el reporte de laboratorio como en un posible parcial. Entonces voy a ponerles unos ejemplos y los vamos a desarrollar para que ustedes me entiendan. ¿Listo? Entonces, voy a hacer este. Este que está acá. Y yo voy a poner que en ese, ahí es. ¿Listo? Entonces, los que me han puesto cuidado, si nosotros hablamos de tipo, es una clasificación en la cual decimos, ¿es saturado o es insaturado? Este que está acá, ¿qué vendría siendo? Ese es un saturado. ¿Perdón? ¿Es que, Saturado, perdón? profe. Bien, bien, es saturado. Saturado porque no tiene enlaces dobles, tiene enlaces sencillos. Ahora, vamos a hablar de lo que corresponde como un símbolo. Símbolo delta. Debemos saber que en términos de escritura delta se escribe de esta manera. ¿Para qué me sirve delta? Me sirve para lo siguiente. Para yo, primero que todo, tengo que contar carbonos. Entonces yo digo que voy a contar estos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Listo? Entonces tenemos 16 carbonos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando nosotros hablamos del símbolo delta, la regla que nos dice es lo siguiente. Nos dice, ponga cuántos carbonos tiene. 16. Después, 2 puntos. Posteriormente, usted lo que va a indicar ahí es cuántas insaturaciones tiene presentes esa cadena carbonada. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros decimos que no tiene ningún tipo de insaturación. Bueno, ¿y qué hacemos ahí? Le ponemos 2.0. En algunos textos, libros, páginas de internet, le dice, con eso es suficiente para ser saturado. Solamente poner de esta manera. Hay otros libros en los cuales pone de esta manera. Ambos son válidos. 16, 2.0, delta 0. También lo pueden poner. ¿Listo? Ahora símbolo omega. Cuando nosotros hablamos de omega, lo hacemos de esta manera. Está la simbología de omega. Como no tenemos ningún tipo de saturación, delta y omega vienen siendo lo mismo.
En este caso ponemos omega cero. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, no entendí Profe, esa parte. simboliza Señor, el cero que simboliza no oigo. 16 carbonos y el... Este Sí, 2.0 significa que no tiene insaturaciones o dobles enlaces. No los tiene, por lo tanto queda de esta manera. Entonces, cuando usted vea esto, pues digamos que usted asume de alguna manera que esto se repite. ¿Qué puede tener diferente? Que de pronto nosotros le mostremos una cadena carbonada de 14 carbonos, 18 carbonos, pero no tiene saturación, viene siendo lo mismo. ¿Listo? Ahora, ¿hasta ahí vamos? Sí, profe. Listo. Entonces, voy a hacer otro ejemplo con las mismas condiciones. Pero en este ejemplo, vamos a poner lo siguiente. Tenemos algo como esto. ¿Listo? Entonces, volvemos nuevamente. Tipo. Entonces, cuando hablamos de tipo, estamos diciendo clasifíquelo. ¿Dentro de qué? ¿Saturado o insaturado? Entonces, nosotros decimos, aquí hay un dobles enlaces, por lo tanto, decimos que es insaturado. Listo, ya cumplí con eso. Ahora, importante que tengamos en cuenta cuando son los símbolos, que aquí cambian un poquito con relación a lo que expliqué anteriormente. Entonces, símbolo delta. ¿Cuántos carbonos hay? Sí se ve. 5. 5. No, todos. ¿Cuántos hay en total? 18. 19. Sí, 18. Muy bien. 18. Listo. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? En ese caso, ponemos de esta manera. 18. 2 puntos. ¿Cuántas insaturaciones tenemos? 2. 2. Listo. Ponemos 2. Delta. Ahora, aquí es importante que tengan presente lo siguiente. Voy a contar aquí los carbonos que ustedes muy bien contaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Listo, ahí está. Ahora, ¿qué nos proponen acá? Nos dicen 18, 2.2 cuando estamos hablando de las insaturaciones delta. Después del delta, yo tengo que poner los números donde se ubican dichas insaturaciones. Bueno, ¿y cómo se hace? Entonces, ubicamos aquí que hay una insaturación. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuál de estos dos números ponemos? Pasa lo mismo cuando nosotros hablamos de los dobles enlaces. Entonces, yo digo, entre el 9 y el 10, pues yo siempre pongo el menor. Entonces, pongo aquí delta 9, coma,
y busco la otra insaturación que se genera. ¿Listo? ¿Qué número tiene? 15. 15. ¿Listo? Se deja de esta manera. ¿Listo? Ahora, si nosotros hablamos de símbolo omega, cambia un poquito. ¿En qué sentido? El símbolo omega me dice, tiene que poner el número de carbonos y el número de insaturaciones. Pero en este caso, cuando hablamos de delta, entonces contamos en torno a qué? A la cabeza, que es el grupo funcional, hasta la cola, como lo hicimos acá. Pero el omega es de la cola, hablando como cola este, o sea, la finalidad de la cadena, cabeza, o sea, en sentido radio. ¿Qué significa? Significa que el 18, si yo voy a averiguar el omega, yo digo que el 18 es el 1, aquí es el 2 y aquí es el 3. Entonces, ¿qué me dice? La regla me dice, debe poner el número de carbonos seguido de las insaturaciones, omega, y únicamente usted va a poner la primera insaturación que encuentre de la cola a la cabeza, significa 3. Profe, ¿y si yo quiero poner 4, 5, 6, 7, 8, 9, no me serviría? No, no es necesario. Simplemente que usted ponga con el omega 3 es suficiente para que usted pueda haga la caracterización de lo que corresponde con omega. Bueno, y esto donde usted lo ve. Esto usted lo ve cuando usted va a comprar un aceite, no un aceite de 5.000, 6.000 pesos, sino un aceite de mucho más valor, en el cual si usted mira la etiqueta, dice aceite insaturado rico en omegas 3. Significa que está reconociendo la insaturación y por lo tanto es un producto que le puede ayudar a usted a nivel coronario y que algunos de ellos son aceptados por una comunidad científica, digamos que por un instituto de cardiología, en el cual avala que el consumo de él previene ciertas enfermedades de carácter coronario. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer el siguiente. Profe. Señor. ¿Qué significa el 3? Juan Diego. O sea, ¿por qué ahí en el omega 3? Señor, ¿por qué omega 3? Sí. Porque cuando nosotros hablamos de omega, lo que nosotros hacemos es contar de forma contraria. Significa que va a empezar desde atrás hacia adelante. Entonces usted cuenta, el 18 es 1, aquí son 2 y aquí es 3. Donde usted encuentra primero la insaturación, le pone omega 3. Ok. Solamente la primera insaturación. Las demás, pues digamos que no, la regla dice, no se tiene en cuenta sino solamente la primera. ¿Listo? Ok, ok. Gracias. Bueno, entonces van a hacer ustedes el siguiente y me cuentan. Hagan este, por favor. Y me cuentan. Entonces, el que lo realice me dice, el tipo es tal, el símbolo delta es tal y el símbolo omega es tal.
Profe, pues es un tipo insaturado por los enlaces dobles. Sí. Pues tengo delta 18 2.3, delta de 9,12,15 y omega son 18 2.3, omega 3. Ok, perfecto. ¿Todos de acuerdo? Entonces vamos a poner la información para que ustedes la tengan y que de igual manera quede registrada en la grabación que les voy a compartir posteriormente. Tipo insaturado, símbolo delta. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces decimos 18, dos puntos, tres insaturaciones, delta. Entonces decimos que están en el 9, en el 12 y en el 15. Muy bien ahí. Y símbolo omega. Entonces tenemos en cuenta que conservan el mismo número de carbonos, las mismas insaturaciones, pero en este caso nosotros contamos 1, 2, 3, 4 y demás. Entonces decimos que está omega 3. ¿Listo? Digamos que no, no es tan complicado, pero es importante que en términos de parciales pueden aparecer estas estructuras que de pronto pueden ser un poquito más complejas, pero digamos que el fundamento teórico, lo que usted tiene que resolver son estas, digamos que preguntas. ¿Qué tipo de es? Si es saturado, sin saturado, delta y omega. O sea, ¿cuántos carbonos, insaturaciones Tengo y una en dónde pregunta. están las insaturaciones? Señor, O sea, estas biomoléculas que son lípidos, carbohidratos. estos Ok, son lípidos. ok, gracias. Lípidos conocidos específicamente como ácidos grasos. Claro, Sí, muchachos. profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, entonces, sí o sí, muchachos, no se les olvide esto. En la guía, ahorita les voy a mostrar, hay hay unos ejercicios propuestos para poder ejercitar lo que acabamos de ver y que esté entendido. Digamos que en este caso, si de pronto a alguien se le olvida algo, puede volver nuevamente. Yo, después de que termine la clase, yo lo que hago es que les doy como el enlace para que ustedes lo puedan visualizar por si de pronto algo no quedó claro o tienen que revisar algo o para preparación del parcial, como quieran. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora vamos a ver cuáles son los métodos de identificación en términos de biomoléculas cuando estamos hablando nosotros de estos eh, lípidos. Entonces, un segundito, ya les muestro. Bueno, entonces, voy a volver nuevamente a compartir la presentación de moléculas. Bueno, entonces, Carol, profe, cuénteme.
Bueno, quedo pendiente de... Porfa, ¿nos puedes compartir esta presentación? Sí, señora, sí se las puedo compartir. Profe, pregunta. Pregunta. Profe, dijiste que esos eran Señora. lípidos, ¿qué? Los que estábamos haciendo anteriormente eran denominados como lípidos omega, Á- lípidos. Ácidos grasos. Ah, listo, gracias. Entonces, aquí está la presentación relacionada con él. Digamos que un ejemplo relacionado con los ácidos grasos. ¿Listo? Entonces, si nosotros hablamos de las pruebas de identificación, las que se utilizan es la prueba de Hulp o la prueba de yodo. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza, eh, primero que todo, una sustancia que pueda tener ácido graso insaturado. Por esa razón, nosotros les pedimos a ustedes que traigan cualquier aceite que puedan encontrar, sin importar la marca, la procedencia y demás. En el cual el reactivo de Hulp es un reactivo que es tóxico. ¿Por qué? Porque tiene cloruro de mercurio en presencia de cloroformo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que él hace? Digamos que en este caso, si ustedes ven en la presentación, vemos que hay un insaturado en presencia de yodo. El yodo lo que hace es que sustituye o quita las insaturaciones. Nosotros, ¿cómo podemos verlo en el laboratorio? Digamos que el reactivo tiene que estar muy bien preparado. Uno, la preparación tiene que ser lo más cercano posible a la práctica, si no, no sale. En el cual nosotros vemos que si usted le toma un aceite amarillo y le agrega el reactivo de Hulp, lo decolora, o sea, genera que pierda su color. Ahí nosotros nos damos cuenta de que es una prueba positiva para esta prueba de identificación de los lípidos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, si usted encuentra, por ejemplo, otra sustancia del agua y le agrega el reactivo de Hulp, se dará cuenta pues que se torna una coloración que significa que es negativa. Ahora vamos a ver lo que son las proteínas. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de las proteínas, así muy generalmente. Y hoy también vamos a hablar acerca de los reactivos que se utilizan para poderlo hacer. ¿Listo? De igual manera, se me olvidó una cosita antes de pasar ¿al de las qué? Al de las proteínas en relación con los lípidos. Eh, Cuando probablemente nosotros no tenemos el reactivo de Hulp, por lo que les digo, porque puede que sea muy difícil de conseguir y todo lo demás, que no es tan sencillo, entonces podemos utilizar el reactivo de Sudán. Entonces, el reactivo de Sudán no, digamos que ¿cuál es la diferencia que tiene el reactivo de Hulp con el de Sudán? Se conoce como Sudán 3. Entonces, el reactivo de Hulp se utiliza para detectar insaturaciones que puedan tener. Por eso es que si usted trae un buen aceite, un aceite de oliva, probablemente la prueba le pueda dar muy bien, muy clara. Si usted trae un aceite de dudosa procedencia, puede que no. Entonces, él es un poco exclusivo. Si nosotros hablamos del Sudán 3, digamos que es una sustancia que es liposoluble. ¿Qué es liposoluble? Significa que es una sustancia eh, que en el momento en que usted lo va a utilizar, sobre todo se utiliza también en muestras biológicas, en biología también se utiliza en la parte de histología, ¿sí? Entonces, lo que detecta el Sudán 3 es simplemente para poder hacer reconocimiento de lípidos, para detectar lípidos a nivel general. Entonces, este es mucho más general. ¿Por qué? Porque solamente detecta lípidos. Si tiene o no tiene saturación, a él no le importa. ¿Entendido? Entonces, para que lo tengan presente. Y hago la aclaración debido a que digamos que el applet que yo les recomiendo para que hagan como una simulación de práctica de laboratorio habla del Sudán 3. Entonces, para que de alguna manera lo tengan presente. ¿Listo? Ahora sí volvamos nuevamente con el de proteínas. Entonces, cuando nosotros hablamos de proteínas,
digamos que tiene muchas funcionalidades. Entonces, entre ellas es reparador, producción de nuevas células, y entre ellas encontramos que hay diferentes tipos de proteínas, las cuales permiten una especificidad en el organismo, como pues en estructurales, reguladoras, contráctiles, de transporte y demás. ¿Listo? Algunas de ellas, el- de pronto las han visto en biología, de acuerdo a la carrera que ustedes tengan. ¿Listo? Y aquí hablamos de los aminoácidos esenciales. Entonces, cuando nosotros hablamos de aminoácidos, comprende, y ya lo habíamos dicho anteriormente en la sesión anterior, cuando nosotros hablamos de un aminoácido, estamos hablando de que tiene un grupo carboxílico y un grupo amino. ¿Listo? Y estos que nosotros vemos acá, estos aminoácidos, son aminoácidos que produce el organismo. Entonces, son 9 esenciales. En total, nosotros podemos encontrar alrededor de 20 aminoácidos. El resto no se consideran como esenciales. ¿Listo? Entonces, ahí podemos, y que uno de ellos se utiliza para que usted pueda trabajar en bioquímica. En bioquímica, el primer laboratorio que usted tiene que hacer, van a trabajar pueden trabajar con triptófano o pueden trabajar con leucina, dependiendo del que se tenga disponible para poder hacer unas determinaciones relacionadas con soluciones amortiguadoras. Entonces aquí nosotros encontramos que cuando nosotros hablamos de aminoácidos, los aminoácidos es la mínima parte que comprenden las proteínas. Cuando nosotros vemos que se habla del término péptidos, significa que hay una unión de aminoácidos. Los aminoácidos cuando se unen, ustedes ven que es como un rosario en la diapositiva. Entonces aquí les muestro esto que está acá, este rosario que nosotros vemos acá. Las uniones de cada uno de ellos se conocen como enlaces peptídicos. Aquí nosotros podemos ver que los enlaces peptídicos están mediados por grupos carboxílicos, grupos aminos. ¿Listo? Aquí es donde nosotros conocemos el enlace peptídico. El enlace peptídico no es nada más el hecho de la unión que se genera entre la parte carboxílica y la parte amino. ¿Es importante para qué? Para que de esa misma manera nosotros podamos ver que la unión de muchos péptidos me forma algo que se llama polipéptidos. Polipéptidos significa muchos péptidos, los cuales me permiten la formación de las cadenas de ADN, los cuales se van a pegar aquí. Entonces, probablemente ustedes han visto síntesis de proteínas en algún momento de sus asignaturas, donde se habla del ARN mensajero, en el cual se busca que estos aminoácidos se puedan unir acá, en esta parte, para que se puedan formar y asimismo podamos desarrollar pues, las proteínas como nosotros las conocemos en forma de hélice. También es importante que usted tenga presente que se forman unas fuerzas, como nosotros estamos hablando del hecho de que hay un carboxílico y hay un amino, para que se pueda garantizar dicha unión, se hacen a través de enlaces covalentes formados por grupos sulfídricos. ¿Listo? Entonces, para que de alguna manera lo tengan presente. También, digamos que esto lo hacemos nomás, es como mención el hecho de que las fuerzas que actúan dentro de las proteínas, hay dos fuerzas, las fuerzas ion, que son las que nosotros sabemos las más sencillas, que se forman a partir de las cargas que pueda llegar a tener, positiva con negativa. Y también hay unas fuerzas que son Van der Waals, en las cuales se habla acerca de la polaridad que puedan tener, que son polares o no polares. ¿Listo? Para ello, nosotros vemos que hay pruebas de identificación. Entonces, esto también es a modo de información para que usted lo tenga presente. El hecho de que si usted quiere identificar presencia de proteínas, se utiliza la prueba de Biuret con el reactivo de Biuret. ¿Listo? Entonces el reactivo de Biuret solamente me sirve para poder determinar proteínas de forma general. No es tan especializado como los que les había nombrado anteriormente. ¿Listo? Entonces, ¿qué buscamos nosotros con la prueba de Biuret? Digamos que detecta en una muestra proteínas.
¿Por qué lo hace? De acuerdo con lo que les he mencionado, el hecho de que hay puentes disulfuro, el hecho de que hay enlaces peptídicos mediados por enlaces carboxílicos y aminos, hace que se pueda determinar fácilmente. Entonces, cuando nosotros vemos en la imagen, hay dos pruebas en la cual uno dice que es negativa. El reactivo de Biuret es de color azul. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que cuando es azul es que es prueba negativa. Cuando es positiva es de color morado. ¿Listo? ¿Por qué se da eso? Digamos que el cambio de color se da por el hecho de que el reactivo de Biuret reacciona positivamente cuando está presente un catión de cobre en el complejo de proteínas, específicamente en la parte de los aminos. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros vemos que también hay unas pruebas que me permiten poder saber que el huevo puede ser positiva. Lo mismo la leche. También diciendo que la leche depende de la procedencia. Normalmente las leches que uno consume a diario de bolsa no es tan claro el color, pero si usted utiliza una leche recién ordeñada, puede que le dé una mejor coloración. ¿Listo? Eso es lo que corresponde con la fundamentación teórica que tenía que darles. Espero no haberlos aburrido en esta parte. Eso era lo que pretendíamos hacer, pero pues digamos que de alguna manera pues no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación es la guía de trabajo y ya con eso, pues digamos que les doy las instrucciones para que ustedes los puedan desarrollar de la mejor manera. ¿Listo? Yo lo voy a descargar acá. Y se los voy a compartir para que quede claro. Digamos que puede ser sencillo en la medida en la que, pues, esperen un segundo. No es complicado, la verdad no es complicado el desarrollo de ese qué. Se me perdió. Un segundo que no sé qué se me hizo. Lo voy a volver a descargar. Que se me perdió. Listo. Entonces decimos acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahora no lo encontré. Informe de laboratorio, ¿dónde está? Aquí está. No sale compartir. Niño, ¿ya acabaste? ¿Lo ven, muchachos? Sí, profe. Sí, Ok, señor. entonces, gracias. Entonces, vemos acá, dice, ingresa el enlace y realiza el análisis de cada alimento con el reactivo de Sudán 3. Anexe este informe a la tabla de resultados donde indique la naturaleza de cada alimento, carbohidrato, lípido y proteína y explique la prueba de Sudán qué tipo de biomoléculas puede identificar. Entonces, simplemente usted le hace el clic acá y entonces les va a mostrar análisis de alimentos. Entonces, aquí encontramos los alimentos que debemos hacerle la prueba. Entonces me dice los tres reactivos, los cuales los explicamos. Entonces, Lugol, ¿para qué me sirve, muchachos?
Profe, ¿tú abriste el enlace? Es que no se ve. ¿No Pero se que ve? luego es para carbohidratos, ¿no? Pero los que tienen hartos, Polisacáridos. los polisacáridos. ¿No se ve? ¿No se ve la aplicación? No, profe. Bueno, ya lo comparto entonces, la aplicación. A veces me toma el pelo esto. Ya, ahora sí. Sí, Bueno, entonces, Lugol. Entonces me dice aquí que debo hacer la prueba con Lugol. Entonces la idea es que usted pueda utilizar y agregarle Lugol a cada una de las pruebas. ¿Listo? Entonces simplemente si usted le oprime aquí en el gotero, clic, él le hace la prueba. ¿Entendido? Entonces la idea es que usted pueda recopilar la información en términos de resultados, pues haciendo mostrándome los resultados obtenidos. ¿Listo? Entonces aquí dice copia la tabla y en el laboratorio realiza los análisis oportunos para completar. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con esto, ¿cuál de esas sería positiva? Ninguna, todas, no sé de qué me habla. No me acuerdo. con Lugol, con Lugol, si es positivo, debe dar azul oscuro o un negro, dijiste, ¿sí? Es correcto, sí señora, entonces decimos que ahí hay varios que tienen esa coloración, por lo tanto nosotros asumimos que es positivo, negativo. ¿Listo? Y el negativo es Entonces, el lo amarillo. importante, sí señora. Entonces, aquí, ¿qué nosotros podemos poner? Nosotros podemos poner, diga, en ese sentido es que usted, bueno, ahí seleccionamos, recopilar la información por medio de una captura de pantalla, significa que usted le va a tomar una captura de pantalla a esa prueba que yo le hago. Posteriormente, en la guía aparece completar, de acuerdo a esos resultados, la presencia o ausencia de almidón, o sea, polisacáridos, proteínas y lípidos con la palabra positivo o negativo. ¿Se entiende? Si me dicen que no, no se preocupen, yo lo explico. Otra vez, porfa. Otra vez, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo que usted hace en este caso es que nosotros hicimos aquí la prueba de Lugol. Entonces, en primer lugar, le estoy diciendo, tómele una impresión de pantalla de esto, de los resultados. Listo, profe, ya lo hice con el de Lugol. Posteriormente, ¿usted qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer posteriormente es que va a coger con la guía, ¿dónde está? Informe de laboratorio, acá. Y vamos acá. Aquí yo, por ejemplo, les muestro el pantallazo, les hago los pasos pero los explico para que quede muy claro. Entonces, en esta tabla que está acá, ¿la ven? Dice, completar la siguiente tabla para indicar la presencia o ausencia de almidón, proteínas y lípidos con la palabra positivo o negativo. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Escribe en esta el alimento, el nombre de todos los alimentos que aparecen acá. Segundo, almidón. Entonces, almidón hacemos referencia a la prueba de Lugol. Entonces, aquí nosotros vemos que de acuerdo a lo que hicimos, el extracto de salchichas, entonces yo pongo extracto de salchichas. Almidón, positivo porque me dio morado. Siguiente, zumo de naranja, me dio amarillo. Sería negativo, le pongo negativo con la palabra. Ahí dice, escriba la palabra. ¿Se entiende, Sí, profe. muchachos? Perfecto. Si alguien no entiende, me dice. No se preocupen que yo tengo paciencia. No hay problema. ¿Vale? Entonces, ¿entendido? Simplemente aquí me ponen el listado de son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 10 alimentos. Y aquí me ponen si es positivo o si es negativo. Profe, ya lo hice. Listo, ya lo hizo. Posteriormente, ¿usted qué es lo que va a hacer? Lo que posteriormente va a hacer es que usted va a coger la siguiente prueba. ¿Cuál es la siguiente prueba? La siguiente prueba es que usted va a coger, voy a volver a compartir. Entonces, aquí está esto. Entonces, si yo, por ejemplo, le voy a hacer una capturita de pantalla, vamos a ver si aquí me la hace. Entonces, yo señalo mis resultados.
y ya le tomo la fotografía. ¿Listo? Ahora, ahí ya me dice que la herramienta ya me copió eso. Entonces después yo voy a utilizar la de Buret. ¿Listo? Entonces voy a usar Buret. Entonces, Buret es para qué, muchachos. Estamos haciendo como confirmación de lo que yo hablé. Buret, ¿para qué sirve? Para determinar qué. Proteínas, ¿no? Excelente. Para determinar proteínas. Si me da una coloración azul, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Negativo, Negativo. Si es morado, es positivo. Entonces positivo. usted coge desde acá, sí, se coge el reactivo y le va a agregar, usted coge aquí el goterito y le agrega cantidades. ¿Listo? Entonces aquí le agrego las cantidades. Entonces, como podemos ver acá, muchachos, el agua destilada siempre va a ser una prueba en blanco. Significa que si me da azul, entonces el extracto de patata, el agua con arroz y el zumo de naranja son negativos. Nada que hacer. Si aquí nosotros vemos el extracto de salchichas, el extracto de nueces, el extracto de carne, la clara de huevo, el extracto de sardina y el zumo de plátano son positivos. ¿Listo? Entonces, usted en la tablita que yo le mostré va a escribir el extracto de salchichas, nueces, la papa, la clara de huevo, el extracto de sardina y el zumo de plátano positivo. El resto son negativos. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la prueba con Sudan 3. ¿Sudan 3 para qué me sirve? Sirve para Lípidos, Determinación creo. de, reconocimiento de lípidos de manera general. correcto, de manera general. O sea, él no me dice si tienen saturaciones o no, sino simplemente lípidos. Pueden ser saturados o insaturados, como sea. Entonces le hacemos las pruebas. Hacemos pruebitas. No, ok. Bueno, aquí me está mostrando otra cosa relacionada con la tinción que pueden tener el Sudán. ¿Listo? Vamos a... ¿Qué nosotros vemos ahí? Si están viendo, ¿qué vemos nosotros ahí, muchachos? Sudán me permite determinar lípidos que están presentes ahí. De igual manera, cuando nosotros hablamos de Sudán, estamos hablando, evidentemente, de determinación de lípidos. ¿Listo? Entonces, de igual manera, cuando nosotros hablamos del Sudán 3, determina lípidos, tiñéndolos. Entonces, en este caso, como usted puede ver, dentro de la prueba muestra que aparece un microscopio. Entonces, como es algo que es liposoluble, entonces si, los tiñe de color naranja rojizo para que pueda ser positivo. ¿Listo? También, ¿para qué se utiliza el Sudan 3? Entonces, digamos que a nivel clínico también se utiliza para tinción de heces. O sea, digamos que la materia fecal, ellos hacen prueba para determinar exceso de grasa, o sea, una mala absorción que pueda tener una persona. Entonces se utiliza el Sudan 3. Por esa razón es que muestra un, un microscopio. ¿Listo? Entonces ahí ustedes determinan si es positivo o si es negativo. Profe, ¿Alguna ¿y si da pregunta? negativo, en qué colores? ¿De qué color da si es Ya lo negativo? vamos a hacer. Perfecto. Entonces ya lo vamos a hacer. Voy a utilizar el agua destilada. El agua destilada se supone que no debe tener lípidos. Miren acá.
Entonces, dentro de esta prueba, si la sometemos a microscopio y aparece esta coloración, indica que es negativo. ¿Entendido? ¿Claro? ¿Sí se vio? Profe, ese color que sería como un naranja también. Exactamente, exactamente. ¿Listo? Entonces voy a poner el agua de arroz. Entonces vamos a poner el agua de arroz. Entonces aquí, este que estoy haciendo es el de agua de arroz con el Sudán 3. Este que está acá, ¿qué sería? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Correcto, negativo. Vamos a mirar otro que probablemente pueda que el sea diferente. Extracto de salchichas, dice. ¿Qué sería? Positiva. Positivo. ¿Listo? Listo, sí es positivo. Entonces, para que ustedes lo tengan presente en el desarrollo, a mí me gusta es muy sencillo, pero de alguna manera le deja como ciertos conceptos claros relacionados con lo que les estaba mencionando. ¿Listo? Lo que me interesa en esta parte es que usted pueda identificar cada una de las biomoléculas que les he mencionado desde la clase. ¿Listo? Bueno, entonces vamos nuevamente con el informe. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en esta parte. Luego, el análisis de resultados. Responda a las siguientes preguntas a partir de los resultados establecidos. Tengan en cuenta que debe consultar fuentes especializadas y hacer la correspondiente citación en el texto. Que determinar el reactivo de Lugol, Biuret y Sudán en las pruebas de alimentos. Relaciona sus respuestas con los ensayos realizados. Entonces, ya lo explicamos y yo sé que ustedes me lo van a hacer muy bien. Consulte cuál prueba puede realizar para identificar insaturaciones de la cadena carbonada perteneciente a la determinación de ácidos grasos. O sea, si usted tuvo en cuenta lo que vimos en clase, va a ser muy sencillo trabajar. Formule dos conclusiones, muchachos. Céntrense en los resultados obtenidos dentro de las pruebas para poder formular dichas conclusiones. Por último, en esta parte, como usted puede ver, hay unas estructuras en las cuales nosotros queremos que usted indique si es saturado, insaturado, si tiene el símbolo omega y delta, ¿cómo lo tiene que formular? Acuérdense que en esta parte lo que tienen que hacer es contar carbonos, establecer insaturaciones y ponerlo en qué lugar se encuentra. Solamente les ponemos 3 ejercicios para que usted lo realice. La sesión 2, muchachos, es la que vamos a hacer la otra semana. Esa también se las voy a explicar muy bien para que lo podamos hacer y les voy a enseñar a manejar el espectroscopio. ¿Listo? O el espectrofotómetro, para que Listo, ustedes profe. sepan, sobre todo les va a llamar mucho la atención, no quiero decir que a los demás, pero a los de biomédica les va a llamar poderosamente la atención. ¿Listo? Profe, Entonces, sí, cuénteme. para la próxima clase hay que llevar algún material. Para la próxima clase, no, de espectroscopía, no. En el caso de los del lunes, que Jennifer es del lunes, si usted quiere puede asistir a mis otras clases debido a que este lunes es festivo. Entonces, si quiere puede asistir a la del martes o puede asistir a la del jueves para que aprenda la técnica. Digamos que con esos grupos pues no me alcanza el tiempo para poderles evaluar esa parte, pero es importante que sepan cómo es el manejo del equipo porque en bioquímica lo van a necesitar. Entonces, me gustaría que de pronto si pudiera el martes o el jueves me contara. Y si no, pues si está interesada, yo puedo hablar con el profe David para que le abra un espacio en alguna de sus clases, me dice cuándo, él tiene más clases que yo de orgánica y con eso pues yo le aseguro un espacio para que entre como asistente. ¿Listo? Listo, profe. Yo creo que el jueves me queda mejor. Del de 6 de la tarde a 8 de la noche. Sí, profe. Listo, allá la espero, no hay ningún problema. Bueno, Gracias. muchachos, ya creo que los aburrí bastante, ya creo que ya con esto es suficiente para poder finalizar la clase de hoy. Espero no haberlos aburrido. Si los aburrí, me disculpan, no es mi objetivo, no es mi interés. Simplemente es que ustedes aprendan. Si tienen alguna pregunta, me la pueden
decir en este momento si es del tema o si de pronto es algo relacionado con la asignatura y demás. Profe, para pedirle, ¿se acuerda que la vez pasada no me dejó entregar la página? Sí, señor. Para pedirle por favor eso, ¿Qué pasó? para poder entregársela. ¿No se Es que pudo esa vez que yo se la habilité? No, no, señor. ¿Se acuerda que yo le mandé un correo? Sí. Y yo creo que se lo respondí. Sí, se lo respondí. Sí, sí, Sí. señor. Y yo le dije Y que me dijiste que, si de pronto pues, la clase ahorita por lo que no se puede por correo, por lo que no te deja hacer como retroalimentación, algo así. sí, sí, señor. Pues yo no aseguraría, no sé qué va a pasar mañana, pues porque hasta este momento, pues estoy como un poco desconectado de si han dado algún tipo de comunicado, no sé si mañana habrá normalidad académica o si de pronto el martes o en la semana usted pudiera pasar ahí el martes, yo en la mañana estoy ahí en los laboratorios, entonces si pudiera pasar un momentico y con eso cuadramos esa parte. Listo, profe. Entonces el martes ¿a qué horas? Yo tengo clase de 9 a 11. Digamos que para poderlo atender no a la carrera, si usted pasa a las 10:50 antes de que se acabe esa clase, yo salgo y lo atiendo y miramos. O sea, a las Listo, 11 profe. puede ser. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, muchachos, entonces me alegra verlos, así sea a la distancia. Esperemos que pase de aquí a mañana. Por ahora no he visto aquí el WhatsApp y no hay ningún tipo de información relacionada a lo que va a ocurrir mañana. Les pido el favor de que estén pendientes si se va a hacer de manera virtual o si se va a normalizar la situación, entonces estén pendientes. Profe, tengo una duda. Aún no. ¿Qué? Un segundo. Se me cerró. Profe, es por el cambio que hubo en las notas después del parcial, porque a pesar de hacer los quiz, se ha bajado mucho la nota. Bueno, debe entender que cuando hay algunas cosas que no he calificado, el último informe no lo he calificado, entonces él asume hasta este momento que es un 0%, o sea, que es un cero. En el momento en que yo califique los informes, digamos que estoy en el proceso porque voy como paulatinamente calificando de acuerdo a los días. Entonces, primero los del lunes, luego los del martes, miércoles. Y en el momento en que usted vea que yo subo alguna nota, pues tiene que fijarse muy bien en lo que tenía antes y si hay una evolución en esa nota, para que usted, digamos que esté tranquila. Si digamos que la situación persiste, pues podemos revisarla ya más puntualmente para, pues, digamos que usted tenga la situación un poco más clara. Con mucho gusto, Carlos. ¿Alguien más? Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, les agradezco mucho la atención prestada. Espero que hayan aprendido un ratico relacionado con biomoléculas. Cualquier cosa que necesiten, por favor, me cuentan por el correo. Yo trato de responder lo más rápido que pueda. Y de esa manera, pues, espero que este informe de laboratorio, digamos que es chévere, no es tan complicado. Simplemente recopilar información, registrar, hacer unas consultas y la formulación de las conclusiones. Entonces tenga presente que si de pronto la próxima semana ha adelantado ese trabajo y tiene algunas conclusiones ya realizadas y quiere que se las revise, con mucho gusto lo podemos hacer. Les deseo una feliz noche, muchachos. Muchísimas gracias y después les estaré compartiendo el video. Listo, Vale, profe. profe, Igualmente. muchísimas Tenga muy gracias. buena Que noche. tengas buena noche. Gracias, hasta luego. Bye. Hasta luego. Chao.